había olvidado de apretar el botoncito, Jonathan. Menos mal que me lo recordaste, gracias. Dale, dale. Bueno, estoy, para los que quieran ingresar, el texto que yo mandé del Heráclito de Heidegger, página 65, donde Heidegger traduce el texto que hemos trabajado, la clase anterior, que dice «To men dinon pote pos antin lathoi». Entonces, la traducción sería «¿Cómo alguien podría mantenerse oculto frente a lo que cada vez no declina?». Y nosotros dijimos, fragmento 123, «Physis cryptesai filei», a la naturaleza le place ocultarse. Naturaleza es el ser está oculto. ¿En qué modo está oculto el ser? Al modo del nunca declinar. Al modo del nunca declinar. Algo que siempre está presente es algo que en cuanto a su constante presencia está oculto. Hay una canción que me gusta mucho de Ketama, un grupo de música español, hacen flamenco los Ketama, y dice: es tan difícil ver lo que tan cerca está. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Una canción que se llama Siempre hay un camino. Ciertamente las cosas que las tenemos bien cerca son las cuestiones más difíciles, son las cosas más difíciles de ver, de distinguir, incluso de valorar, incluso de apreciar. Y Heráclito es un pensador de lo cercano, de aquello cotidiano, de aquello que está tan cerca de nosotros que no lo podemos ver, que no lo podemos valorar, que no lo podemos apreciar, ¿no? Y es justamente eso lo que vamos a trabajar, primeramente, en una anécdota que tiene contada la literatura sobre Heráclito. Ya les voy a decir la página de esta gran anécdota de Heráclito para que podamos avanzar. A ver. En la introducción, en la página 25 de la obra, leemos la siguiente historia que nos cuenta Aristóteles de las partes de los animales, A5, 645A, 17 y subsiguientes. Nos cuenta Aristóteles, recoge Aristóteles como doxógrafo esta historia, y dice: Heracleitos legetai prostum genux epein tu bulemon enthugen autoi, oi epoide prosiontes oidon ut teromenton prostoi ipoi estesan, ekewe gar autus eiseinai taruntas einai gar kai entautateu. Traduzco. De Heráclito se cuentan unas palabras que habría dicho a los extraños que habían llegado con la intención de observarlo. Al llegar, lo vieron calentándose junto al horno. Allí permanecieron de pie, impresionados sobre todo porque él los animó a entrar pronunciando las siguientes palabras: también aquí están presentes los dioses, ¿no? Y les dice otra frase: ethos anthropos daimon. El ethos es para el hombre su daimon. Bueno, vamos a profundizar lentamente, vamos a desglosar minuciosamente esta anécdota, porque esta anécdota revela mucho performativamente, es decir, realizativamente, es como una definición ostensiva de la filosofía de Heráclito que nos hace acordar mucho, por ejemplo, a los cínicos. Los cínicos, por ejemplo, desarrollaban su filosofía en base a ostensividades. Por ejemplo, los platónicos
y Diógenes, el cínico, agarraba un tacho y lo subía y lo bajaba de la colina para mostrar que sí había movimiento. Esa es una definición ostensiva, significa uno realizativamente, ¿no es cierto?, muestra una definición. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, ¿qué es un celular? Y yo en vez de definir qué es un celular, digo esto. Yo si digo esto, bueno, esta es una definición ostensiva de lo que es un celular. Estoy ostentando, estoy mostrando la definición. Bueno, esta performance de Heráclito es una definición ostensiva de su filosofía. Los efesios eran gente muy proclive al cholulaje, a tratar, hoy serían los efesios algo así como gente que junta autógrafos, que se saca fotos con famosos y las guarda en un álbum, gente que, el cholulaje, ¿no? Fírmame estas remeras, me saco una foto con vos, mandale saludos a mi primo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cholulaje. Bueno, los efesios, que no eran muy distintos a nosotros, porque en lo fundamental todos los seres humanos compartimos las mismas tragedias, y por qué no también las mismas bellezas. Ellos deseaban estar cerca de Heráclito para tener una anécdota para contar, para luego decir, bueno, nosotros estuvimos con Heráclito y Heráclito estaba mirando las estrellas, se hizo esta reflexión mágica que dijo tal cosa, o bueno, encontramos a Heráclito haciendo un experimento consigo mismo, escribiendo, pensando, haciendo maravillas o mirando el cielo. Bueno, ¿cómo uno espera encontrarlo al filósofo, ¿no? Entonces fueron a la casa de Heráclito a tratar de encontrar una anécdota con Heráclito. En realidad ellos no querían pensar, solo querían ser testigos del filósofo, testigos del momento en el cual el filósofo piensa, ¿no? Claramente la puerta estaba entreabierta y ellos se acercaron para ver qué hacía Heráclito, pero no se animaban a tocar la puerta. Y como vieron que la puerta estaba entreabierta, se acercaron un poco, la tocaron y la puerta se abrió. Al abrirse la puerta, vieron que Heráclito estaba junto al horno, junto a una fogata, a una chimenea, y se estaba dando calor. Estaba como con las manos así, cuando nosotros estamos calentándonos en el horno, bien abrigadito, con mucho frío, y evidentemente estos efesios, estos compatriotas de la ciudad de Éfeso, donde vivía Heráclito, se desilusionaron de Heráclito porque dijeron, caramba, uno viene a buscar al pensador en una situación extraordinaria y lo encuentra en una situación ordinaria, ¿no? Esta situación, por ejemplo, de que el pensador está calentándose frente al fogón, una situación muy ordinaria que no tiene nada de filosófica. Entonces, en esa desilusión, ellos encaran girando como para irse, como desilusionados, ¿no es cierto?, irse de la casa de Heráclito tan decepcionados por encontrarlo en una situación tan ordinaria. Y cuando Heráclito relojea y ve que ellos se están yendo, los detiene y le dice, insensatos, aquí también están los dioses. El etos es para el hombre su daimon. Como invitándolos a quedarse, diciéndoles, bueno, si ustedes vinieron a buscar una anécdota, la tienen a la anécdota. Esta es una anécdota de Heráclito. Bueno, ¿en qué sentido esta anécdota, que parece improvisada, revela el pensamiento de Heráclito? En una manera muy simple, revela el pensamiento de Heráclito porque en esta aristotelización de la filosofía presocrática, Aristóteles dice, el arjé para Tales es el agua, para Anaxímenes es el aire, para Empédocles son las 4 raíces, las 4 rixomas, y para Heráclito es el fuego, porque el fuego es metáfora
del devenir. Recuerden que en los fragmentos del río, Heráclito dice la famosa frase: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque claramente cuando uno entra al río, el río deja de ser el mismo. El agua fluye y en ese fluir, si el río es agua y el agua fluye, el río no puede ser el mismo. Si el río justamente es el agua. Entonces, un poco siguiendo una mala interpretación de Heráclito que dice panta rei, todo cambia, ¿no? Todo cambia. En realidad, el devenir siempre se da en una sustancia que no deviene, que no cambia, ¿no? Justamente ese devenir es para Heráclito que todo fluye menos el mismo fluir. El fluir es lo que se mantiene inalterable, y ese fluir, como metáfora, es el fuego. ¿Por qué? Porque Heráclito ponía todas las cosas en el fuego y se daba cuenta que todos los metales en el calor se dilatan, y que todas las cosas puestas en el fuego cambian de su estructura física, ¿no es cierto? Con lo cual, Heráclito dice, bueno, ¿por qué las cosas de este mundo están envejeciendo, se corrompen, el hombre envejece, las plantas se pudren, ¿por qué los animales se mueren? Bueno, entonces Heráclito dice, parecería que hay en este universo una especie de fuego que muy lentamente nos va consumiendo. Y así explicaba Heráclito el cambio que termina, ¿no es cierto?, en el cese final, que es la muerte, ¿no es cierto?, la muerte de los seres vivos, la muerte de la naturaleza. Entonces, es como que para Heráclito, ¿no es cierto?, el arjé, el principio de las cosas, es una especie de fuego que va haciendo, que va degradando, que va consumiendo la realidad. En ese sentido, que es el sentido más laxo en la que nosotros podemos encontrar performativamente la filosofía de Heráclito. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer un análisis más profundo, subsidiados de la interpretación de Heidegger, y vamos a encontrar otras interpretaciones. Por ejemplo, él le dice ethos anthropoi daimon. Ethos, con eta, significa morada. Muchas veces con épsilon, ethos significa costumbre, ¿no? De ahí que la ética es la metafísica de las costumbres, ¿no es cierto? Tradicionalmente, la ética es el estudio de las buenas costumbres, y Kant escribe Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Pero nosotros vamos a tomar de ethos morada, ¿no? El ethos, la morada, la casa, es, ¿no es cierto?, el hogar, es para el hombre su daimon, su inspiración, es su inspiración. El hombre se inspira en lo cotidiano, en su morada, en aquello que habita cotidianamente, en lo ordinario de la cotidianidad, le está diciendo. Esto es muy interesante porque la palabra hogar viene de la palabra hoguera. ¿Y en qué sentido? Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Volnok, un filósofo muy bueno, ha hecho un análisis sobre esto, no de esta manera, pero sí él toca este tema, la diferencia entre la casa y el hogar. Y nos vamos a permitir pensar un poco en esta pandemia que nos reveló muchas cosas. Muchos de nosotros, en el transcurso de nuestra vida, hemos estado preocupados por tener una casa hermosa. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, unos más, otros menos. Algunos siguen preocupados por tener una casa más grande, más linda, más amplia, más cómoda, más hermosa. Y nos preocupamos por tener una casa hermosa. Pero no estamos tan preocupados por tener vínculos sanos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con aquellos integrantes de la casa, ¿no? Los integrantes de la familia que viven en la misma casa. ¿Y cuál es la diferencia entre casa y hogar? La casa son las paredes, los edificios,
los techos, los pisos, los mosaicos, los azulejos. Esa es la casa. La casa puede ser hermosa, pero si la casa no tiene el calor de una familia, el calor de un hogar que te recibe, que te cobija, que te hace sentir a gusto, que te hace sentir cómodo en la casa, bueno, esa casa no pasa de ser una casa linda, pero esa casa no es un hogar. Esa casa no es un hogar. El hogar puede haber un hogar hermoso en una casa que sea un rancho, pero el hogar es hermoso porque la familia es una familia unida, es una familia cariñosa, afectuosa, tierna, detallista, que te recibe, que te cobija, que te hospeda, ¿no es cierto? La palabra hospedar viene de hóspito. Hóspito significa lo conocido, lo familiar, aquello que agrada de ser conocido. Lo contrario del hóspito, de ahí viene hospital, el que cobija para sanar, el que cobija para curar, el que te sana, el que te cura. Lo contrario del hóspito es lo inhóspito, ¿no es cierto? Lo inhóspito es lo desconocido, aquello que a uno no le agrada conocer. Bueno, un hogar es un hóspito, es un hospital, es un lugar donde uno se cura, donde uno se sana, donde uno crece, donde uno se desarrolla. En cambio, no todos hemos estado acostumbrados a crear un buen hogar. Queremos una linda casa, pero no construimos un hogar. Y en esta pandemia se vio mucho eso, porque de repente nosotros en nuestra vida siempre estuvimos acostumbrados a decir, bueno, yo no le puedo ver la cara a mi hermano, pero me voy de la casa a la calle y no lo veo y podemos convivir porque no nos cruzamos. No me la banco a mi hermana, no me lo banco a mi primo, no lo banco a mi viejo, no lo banco a este, no lo banco al otro, pero me las tomo y con eso yo ya estoy seguro, ¿no es cierto?, de pasar un lindo día porque no hay roces, no hay cruces. En esta pandemia nos vimos obligados a convivir con personas que siempre estamos esquivando porque nunca hemos construido un vínculo fuerte. Entonces de repente es un plomo, porque tengo que verle la jeta de nuevo a esta, a este, y siempre surgen estos comentarios, y a mí me han llegado muchas, peleas porque en el roce se dio una rispidez, y al estar todos nerviosos se empezaron a pelear. Bueno, esto ha revelado, la pandemia ha revelado que muchos han construido una hermosa casa, pero no tenían un hogar. Miles de parejas se han peleado, porque claro, el tipo agarraba, se iba al trabajo, volvía de noche, no la veían todo el día, cuando él llegaba ella ya dormía y no había problemas, ¿no? Entonces, aparentemente había una familia hermosa, se iban de vacaciones, tenían 3 autos cada uno, parecía que estaba todo bien, pero en la pandemia se empezaron a cruzar todo el día y ahí empezaron los roces, ahí empezaron los problemas. Esto es muy interesante, notar cómo en la pandemia, ¿no es cierto?, vamos dándonos cuenta si hemos construido realmente un hogar o no. Si te es placentero realmente quedarte en tu casa o vos sentís que estás preso, ¿no es cierto?, con gente que más o menos es tu enemiga. Y Heráclito estaba en el hogar. Y en ese hogar había una hoguera, es decir, había calor, había calidez. Fíjense las palabras cómo van revelando una semántica, ¿no? Calidez, calor, hoguera, hogar, hospitalario. En la curiosidad impertinente frente al pensador, página 27 del libro de Heidegger, en la curiosidad impertinente frente al pensador y su domicilio, la multitud se vio desengañada y desorientada. Creyó encontrarlo en una situación caracterizada por lo excepcional, rareza y excitación, en contraste con la vida cotidiana. Al visitarlo, esperan encontrar cosas que, al menos por un cierto tiempo, ofrezcan la materia para un comentario entretenido.
lo que a mí me gusta llamar el groupie de la cultura. Es decir, esa persona que en vez de estudiar para crecer en sabiduría, estudia para ostentar que estudió. Estudia para que se note que estudió, pero no para crecer, sino para ostentar. Quienes desean visitar al pensador esperan verlo quizás justo en el instante en el que se haya sumergido en la profundidad todo pensativo. No para que ellos sean tocados por el pensar, sino solo para poder decir que vieron y escucharon a quien es considerado un pensador. En lugar de ellos, los curiosos encuentran al pensador junto al horno. Y ahí viene pir. Pir significa fuego, ¿no? Por ejemplo, el pirómano es el que juega, el que tiene manía con el fuego. Se trata de un lugar típicamente cotidiano e aparentemente insignificante. Es allí donde se hace el pan. Fíjense, ¿no? Es allí donde se hace el pan. Pero Heráclito no estaba, por supuesto, junto al horno para hacer pan. Estaba allí solo para calentarse. Él muestra en ese lugar cotidiano la completa indigencia de su vida. Contemplar un pensador sintiendo frío no es muy interesante. Con la mirada decepcionada, los curiosos perdieron las ganas de aproximarse un poco más. ¿Qué hacían allí? Cualquiera puede en cualquier momento encontrar en su propia casa esa necesidad cotidiana y sin gracia de sentirse confortable junto al horno cuando siente frío. ¿Para qué visitar entonces a un pensador? Heráclito lee en sus rostros la curiosidad decepcionada. Reconoce que, para la multitud, basta sentir la falta de una sensación esperada para que desistan y partan, ¿no? Basta sentir la falta de una sensación esperada para que desistan y partan. Por eso los anima, convidándolos a entrar con las palabras Einaigar Kai Enzauthateu. También aquí están presentes los dioses. Aquí en esto ordinario, aquí en esto cotidiano, también están presentes los dioses. Y en la traducción, porque en el Kai es el también, pero también es como una especie de superlativo. Aquí están verdaderamente los dioses. Lo sagrado, lo divino, se encuentra en esto ordinario, en estas cosas que de suyo son cotidianas. Aquí es donde se resuelve la divinidad. Johnny, disculpame un ratito. Johnny, en el grupo de WhatsApp las chicas Nieves y Silvia pedían entrar, no la dejaban entrar. No sé si es que seguirán todavía esperando. A ver, vamos a poner... A mí no me aparecieron como para admitirlas, que vuelvan a intentarlo si quieren. Claro, lo que pasa es que lo dicen en el grupo de WhatsApp. No ponele que no acá. nosotras la estamos esperando, ponele ahí. Bueno. Gracias, Mariela, por avisar. Sí. Vamos a esperar a ver si se suman las chicas. A veces pasa que uno cree que está ingresando, pero al otro no le llega porque el Zoom de uno le cuesta engancharse. Eso he visto que suele pasar. Vos avísame, Mariela, si las chicas responden, a ver qué dicen, si están pudiendo o no están pudiendo. Bien. Su palabra lanza otra luz sobre su lugar de domicilio y su ocupación. La historia no llega a contar si los visitantes comprenden o no las palabras, ni ven todo bajo esa otra luz. Pero el hecho de que esta historia haya sido contada y nos haya sido transmitida hasta hoy, significa que ella surge de la atmósfera propia del pensar de este pensador. Y por eso la caracteriza. Kai Entzauta.
también aquí. Situación, cada hacer y pensar se ofrecen de manera confiable, familiar y corriente. También aquí, en esta dimensión de lo ordinario, Einai Theou, los dioses también están presentes. Theoi son los Theaontes, Kai Daimones. La esencia de los dioses, tal como apareció para los griegos, es precisamente este aparecer, en el sentido de un mirar compenetrado hasta tal punto en lo ordinario, que atravesándolo y sobrepasándolo es lo propio extraordinario que se expone en la dimensión de lo ordinario. Y hay la palabra teoría, ¿no? Teoría es ver a través de Dios, ¿no? Ver a través de Dios. Theo es Dios y orao significa ver, ¿no? No sé si ya pudieron ingresar Nieves y Silvia. Es decir, es lo propio extraordinario lo que se expone en la dimensión de lo ordinario. ¿Dónde aparece lo extraordinario? En lo ordinario solamente puede vivir en lo sagrado, no aquel que busca, ¿no es cierto?, como un groupie de la cultura, viajar a la India y sacarse fotos en el templo de los tibetanos y compartirlas con todo el mundo, porque vieron que para hoy es más importante compartirlo que vivirlo. O sea, lamentablemente WhatsApp y los medios de comunicación se prestan para que uno esté todo el tiempo comunicando lo que hace. Entonces viajamos a un lugar y nos sacamos 600 fotos. Y vos le preguntás, ¿y qué olor tenía ese paisaje? Y no lo sé. Pero se sacó 600 fotos porque lo interesante es contarlo, no vivirlo, ¿no? Y gente que le saca fotos al desayuno que está comiendo, al almuerzo que está almorzando. Cuestiones totalmente ridículas, ¿no? Porque estamos en el mundo de la escenografía, ¿no? En el mundo del simulacro, que es la metafísica imagen del mundo, ¿no? Esta idea de que hay que mostrar, de que hay que mostrar, de que hay que aparentar, de que hay que simular una vida espiritual. Entonces gente, hoy está de moda el yoga, ¿no? Y mucha gente hace yoga. ¿Y para qué hacen yoga? Para tener un rato de descanso espiritual frente a la inercia de una vida totalmente inundada por la vorágine del capitalismo. ¿Y de qué me sirve hacer yoga si yo tengo una vida capitalista donde lo único que deseo en mi vida es hacer plata? Digamos, si el yoga no va a inundar de principios mi vida para darme cuenta que lo más importante es lo espiritual y no lo material, no, yo vivo toda la vida en los negocios tratando de hacer plata y después hago yoga para sentirme un poco espiritual. Bueno, ese es el capitalismo de hoy. El capitalismo de hoy es el mundo del simulacro, ¿no? Yo soy doctor en yoga, pero vivo para tener plata. Esta idea, esta paradoja, ¿no es cierto?, del contemporáneo de hoy, ¿no es cierto?, que los orientales se ríen de nosotros justamente por eso, ¿no?, porque vivimos en el simulacro, digamos, da cuenta de que nosotros, ¿no es cierto?, creemos que lo espiritual está en lo extraordinario. No, yo viajé al Vaticano, el Papa me regaló este rosario, yo tengo una foto con, no sé, ¿no? Y pasa, y sucede así, digamos, ¿no? Muy pocas veces nos sentimos espirituales. ¿Dónde nos sentimos espirituales? Y estamos en la cumbre de una montaña, en los Alpes tibetanos, y nos sacamos fotos en esos lugares rimbombantes, ¿no es cierto? Y los tenemos que compartir para que todo el mundo diga, mirá, qué espiritual es esta persona. Heráclito nos está diciendo, no, lo espiritual no es viajar a la India y sacarse una foto con Osho. Espiritual es vivir una vida cotidiana,
aprender a sanar nuestra vida cotidiana, aprender a sanar nuestras relaciones cotidianas. Si nosotros no aprendemos a divinizar lo cotidiano, lo extraordinario simplemente va a ser la fugacidad, la excusa de alguien como no puede resolver lo cotidiano, que como no puede divinizar y espiritualizar lo ordinario, se refugian en lo extraordinario, se refugian en la clase de yoga, se refugian en la misa los domingos, se refugian en la apariencia de una vida espiritual. ¿Y por qué se refugian? ¿Y por qué se fugan hacia esa vida? Porque tienen una familia rota, porque han construido una casa hermosa, pero no tienen un hogar. Y si tienen una casa de 3 pisos, con 2 o 3 garajes para estacionar la Hilux, y no han podido sanar las relaciones familiares, y no han podido sanar los vínculos sociales que se establecen en una casa para construir la calidez de un hogar, de la hoguera, del calor de un hogar, utilizan la espiritualidad para refugiarse, y se refugian en la espiritualidad de lo extraordinario, porque no saben que los dioses habitan acá, en lo ordinario. Los dioses habitan en lo cotidiano, en aquello común, en aquello ordinario que envuelve nuestra vida. Y Heráclito nos dice, no se engañen, no vivan en el simulacro, no sean cínicos con ustedes mismos. Lo peor que puede hacer uno en la vida es mentirse a uno mismo, ser cínico con uno mismo. El simulacro se hace con los otros, pero ¿por qué haces un simulacro de tu propia vida? Es lo que nos dice Heráclito, ¿no? Es lo que nos está transmitiendo Heráclito. Perdón, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Alguien me puede decir si ya las chicas pudieron entrar? Se me hace que Silvia sí entró porque ella creo que tiene el Galaxy J2. Sí, Pero, ya entré, chicos. Bien, escúchame, dentro de lo que dice Heráclito, de lo que vos estás diciendo, obviamente no es una generalización, ¿no es cierto? Porque obviamente todos debemos conocer dentro de nuestro entorno gente que tiene dinero, tiene una casa de 3 pisos, como decía Jonathan, pero sin embargo tiene su hogar interior y tiene bien construido su hogar desde el amor, ¿no es cierto? Porque, a ver, puedo decir desde la espiritualidad, yo creo que espiritual es todo, desde nuestro trabajo, desde nuestro quehacer cotidiano hasta el más sencillo, como calentarnos las manos en una hoguera, ¿sí? Y desde ir o no a una iglesia o desde hacer o no yoga. No sé, entiendo como que el que quiere tener su casa linda, entiendo que el que tiene un hogar no tan armónico, entiendo, es como que estuviera lejos de la espiritualidad. Y yo no lo estaría viendo así. No, bueno, voy a explicarlo, hace muy bien en decirlo, porque capaz que no se me entendió, y voy a tratar de que se me entienda. No es como que no, sí se te entendió, o por lo menos yo lo entendí, pero lo interpreto en función de tu dicho como una generalización, nada más. No digo, si vos te preocupás por esto sin preocuparte por lo otro, no tiene sentido tener esto si no se tiene lo otro. Ese es el simulacro. El simulacro es pensar que vos sos exitosa por tener una casa hermosa, pero no armaste un hogar, no armaste una familia. Entonces, ese es el simulacro que condena Heráclito, el simulacro. O sea, no es que Heráclito dice, como una especie de marxista, todos los que desean el dinero son gente poco espiritual. Está diciendo, si la gente que busca dinero, en realidad lo que más busca en la vida es el dinero, es decir, y lo explica Jesucristo, ¿no? Donde está puesto el corazón, está puesto tu tesoro. ¿Dónde está puesto tu corazón? Y bueno, yo lo sé, porque yo he militado 10 años para 2 millonarios.
Y cuando yo me enteré que la familia Kirchner tenía $1.000 millones en el banco, y yo dije, bueno, esta gente vivió en el banco, es porque vivió para hacer plata. Viví para hacer plata. Bueno, si una persona vive para hacer plata, no está muy interesada, ¿no es cierto?, en la pobreza. Y en ese sentido, obviamente que si el centro de tu vida es hacer plata, bueno, ahí estamos en otro problema. Por eso Jesucristo explica y dice, busquen el reino de Dios y su justicia, con todo deseo, con todo anhelo, y todo lo demás será añadido. O sea, no puede ser el objetivo de mi vida, ¿no es cierto?, lo que más me quita el sueño, hacer plata. El objetivo de mi vida es ser un buen filósofo, es ser bueno trabajando, ser buen padre, desarrollarme en mi profesión. Bueno, ese es un objetivo de la vida. El objetivo no es tener plata. La plata es un resultado de que nosotros hacemos las cosas bien. Entonces, el simulacro es, por ejemplo, que toda tu vida esté orientada a hacer plata, pero sin embargo vos te vas a una clase de yoga y te sacas una foto en la clase de yoga para que todo el mundo crea que vos sos espiritual. No, el careta, básicamente es el careta. Claro, obviamente que hay gente que tiene dinero y que es espiritual. Ahora, si el que tiene dinero vive para el dinero, no puede ser espiritual, porque no se puede servir a dos amos en esta vida. O se sirve a Mamón, que es el dios del dinero, o se sirve a Dios y a la vida espiritual. Esto no significa tener, no es tener dinero, es servir al dinero. Parecería que es una distinción compleja, pero si ustedes se ponen a pensar es una distinción bastante simple. No todas las personas que tienen dinero sirven al dinero y no todas las personas pobres son humildes. Hay personas pobres que son codiciosas y que sirven al dinero y que viven para el dinero, aunque no lo tengan, y hay personas que tienen plata y no viven para el dinero. Lo que está diciendo Heráclito es, aquel que viva o no viva para el dinero, ¿no es cierto?, es una persona que está simulando una vida espiritual en lo extraordinario porque no encuentra a los dioses en lo ordinario. Y lo ordinario son estas situaciones en las que se resuelve nuestra vida, en las que se edifica nuestra vida. Yo no conozco un ordinario que no haya cultivado una familia, unas amistades y que sea feliz. Pero sí conozco gente pobre que es millonaria en muchos aspectos. Hay millonarios que no tienen plata y hay gente pobre con plata. Y tiene que ver con esta capacidad de ver en lo ordinario la edificación del hombre. Porque en definitiva, la palabra ethos significa la costumbre que nos hace felices. Una persona es feliz cuando ha resuelto lo ordinario. Cuando no se ha resuelto lo ordinario, se usa lo extraordinario como una escapatoria, como una especie de fuga, de cable de fuga para no ver aquello que nosotros vivimos cotidianamente. Y esto no hace falta decirlo, hay parejas que están 20, 30 años bancándose situaciones que son insoportables, maltratos, destratos. ¿Por qué? Y bueno, y es que después la mujer va a la iglesia los domingos y ahí un poco hace catarsis de todo lo que sufre por el marido los 7 días de la semana. Bueno, ese tipo de espiritualidad es una espiritualidad contaminada. La espiritualidad no es la escapatoria de una persona que no quiere resolver los problemas cotidianos de su vida. Y nadie puede engañarse y decir, no, pero yo soy amigo del Papa. ¿Pero qué tiene que ver? Y bueno, yo soy una persona muy espiritual porque voy a misa todos los domingos. Pero tu marido te pega. No, bueno, pues es que Dios me ha puesto en su camino para que yo lo lleve al evangelio, para que yo lo lleve a la salvación. Yo no lo puedo dejar porque si no él se va a perder en el alcohol
Así que no, mi misión es que Él me golpee para que yo pueda salvarlo y darle testimonio del perdón de Dios. Entonces, estoy repitiendo cosas que yo he escuchado. ¿Qué es la misa del domingo para una persona que está dispuesta a vivir una vida de ese estilo? Es un simulacro. Es un simulacro de espiritualidad. Bueno. Dice, son los daiontes los que se ofrecen como lo extraordinario en la intimidad de lo ordinario. Me caliento junto al horno y permanezco así en la cercanía del fuego, en la cercanía del pir, del fuego. Solamente donde es posible que el rayo luminoso del mirar compenetrado esté en unidad con el rayo del calor. El fuego alumbra calentando y calienta alumbrando, ¿no? Aquí, donde yo, el pensador, me abrigo, lo inaparente se encuentra en la intimidad de lo que aparece y brilla más alto. Aquí, donde tengo mi domicilio, lo que parece estar excluido de lo otro se reúne en la unidad, en el terruño, en aquello que es propio nuestro, en aquello en la que nosotros nos desarrollamos, es en lo nuestro. Porque yo me siento, por ejemplo, hay gente que dice, yo soy una persona muy culta porque viajé a Europa. Che, pero vos conocés tu cultura, tu folclore, tus tradiciones, vos conocés qué es un gaucho, un mestizo, conocés el folclore argentino, lo conocés los fronterizos. No, yo viajé a Inglaterra, tengo todos los discos de los Beatles y soy una persona muy culta. ¿Y qué diría Heráclito? Che, pero si vos no te desarrollaste en lo tuyo, si no echaste raíz en lo que es tuyo propio, ¿por qué te llamas una persona culta cuando echaste raíz en la cultura de otro? Y bueno, está todo roto. El terruño, el desarrollo propio, el cultivar lo propio, está roto. Obviamente que está roto. Los ingleses saben que se tienen que desarrollar en su cultura. ¿Usted piensa que los ingleses se desarrollan estudiando o adoptando la cultura nuestra? No, los ingleses saben qué es su cultura, saben valorar su cultura y sus tradiciones. Entonces, para el inglés, desarrollarse en la cultura es desarrollarse en lo suyo propio. Y para nosotros, desarrollarnos culturalmente es adoptar la cultura de ellos también. Bueno, esto es increíble. Esto es increíble, pero esto le pasa al argentino, que siente que es culto cuando aprende a hablar otro idioma y no aprendió a hablar bien el suyo, que siente que es filósofo cuando aprendió a leerlo a los filósofos de Europa y no sabe y no conoce los filósofos de su propia tierra. Y no les pregunto yo a ustedes que me den una lista de 5 filósofos argentinos, ¿no? Estas son cosas que nos hacen pensar a nosotros si estamos desarrollando espiritualmente lo nuestro, lo ordinario, lo cotidiano, aquello que tenemos cerca, aquello que es nuestro, el terruño, lo propio, lo que nos es dado. El jardín que nos fue dado para cultivar es el nuestro. No que yo me desarrollo como jardinero cultivando el jardín del otro. Y el mío está hecho pedazo. Y vos vas a mi casa y tenés el jardín que están todas las hojas secas. Pero yo soy una persona culta porque he desarrollado el jardín del otro. Estas son las cosas que siempre vamos a volver, porque en la medida en que nosotros los argentinos, hoy es el día de la tradición, ¿no? Hoy es el día de la tradición. 10 de octubre, día de la tradición argentina, de la tradición criolla. Por eso hablábamos con Martín Güemes, del criollo, del gaucho, del indio, de Hernández, de Perón, de todos los personajes que fueron criollos. El papá de Perón le regaló a Perón cuando era adolescente un libro del Martín Fierro y le dijo, nunca te olvides que sos criollo. Y no es más peligroso el gringo que te ve, que te compra, que Jonathan. Sí, Federico, no sé quién me habla, Federico.
Sí, Alejandro, no sé quién es. No, Federico soy. Sí, Fede. Digo lo siguiente, José Hernández y el Martín Fierro es la crítica más absurda y taimada que he visto, que he leído del gaucho nuestro, ¿no? Dicho sea de paso. Sí, podríamos leerlo de esa manera. Yo he sido bastante crítico del Martín Fierro, sobre todo de la segunda parte del Martín Fierro. La primera me parece que es la mejor. Me parece que Hernández era criollo. Hernández era criollo, era hijo de gauchos federales. Y le puso Martín Fierro y Martín en honor a Martín Miguel de Güemes. Me parece que es rescatable, me parece que hay otros textos que también hablan mucho de lo que es lo nuestro, ¿no es cierto? Pero más allá de lo que es simbólicamente el gaucho, y sobre todo el gaucho para Hernández, esa petición de principio de saber que nosotros somos criollos, de saber que esa es nuestra raza, de que no nos engañen, de que no nos mientan, de que no nos digan que lo cotidiano, que el terruño, que lo nuestro, es lo de otros. Hablar a un filósofo llamado José Pablo Feynman, ya se lo voy a pasar al grupo, donde él dice, yo escucho hablar a algunos nacionalistas que dicen que la Argentina es para los argentinos. Y este filósofo dice, no, señores, no se equivoquen. Salgan del chauvinismo. La Argentina no es para los argentinos. Claro, es un filósofo judío, como tantos otros, la mayoría de los filósofos que andan dando vueltas por ahí tienen que ver con el judaísmo, con el sionismo. En 1948, Theodor Herzl, el que escribió El Estado Judío, teorizó, no, un poco antes escribió, teorizó que los judíos tenían que tener como su patria a la Patagonia Argentina. Y la Patagonia Argentina está en disputa. Por eso no quieren que los argentinos tengamos hijos, para que no poblemos al territorio argentino, porque un territorio despoblado es una res nullius, es una tierra de nadie. Entre los italianos y los ingleses se están disputando, y obviamente los judíos, el territorio argentino. Gobernar es poblar. Y lo que quiere hacer el progresismo es despoblarla a la Argentina. Y esto lo explica muy bien Jaureche en el Manual de las Onceras, porque el progresismo ha creado la idea de que el territorio es un problema. El territorio no es un problema, el problema es la demografía. Nosotros necesitamos poblarla a la Argentina y eso lo entendió muy bien Alberdi. Pero siguiendo este esquema, si yo no conozco mi raza, que soy criollo, si no conozco mi tradición gaucha, criolla, argentina, hispanoamericana, si yo no conozco mis valores, si no conozco mi cultura, ¿cómo voy a sentirme culto porque hablo en francés? Y yo no soy alguien que no maneja idioma. Pues yo no me siento culto porque hablo alemán. No me siento culto porque escribo en griego o porque traduzco en latín. Yo no me siento culto por eso. Yo me siento culto porque conozco mis tradiciones, porque conozco mi raza, porque amo a mi país, amo mi provincia, soy salteño, soy argentino, conozco mi raza, acepto a mi raza, acepto los valores, acepto mi música, acepto mi tradición, acepto mi religión, la religión de mi pueblo, amo a mi pueblo, lo respeto a mi pueblo. Si yo desde el altar de la vanguardia, desde la cresta de la ola, me pongo por encima de mi pueblo, y digo, el pueblo es bruto, el pueblo no sabe, nosotros le vamos a enseñar al pueblo a hablar, y le vamos a enseñar al pueblo a vivir, y le vamos a enseñar a las mujeres del pueblo qué tienen que pensar de su marido, y le vamos a enseñar a los niños qué tienen que pensar de su cuerpo,
y le vamos a enseñar a la gente que tiene que pensar de su iglesia. Bueno, ese foquismo, ese progresismo que se instala en la cresta de la ola, desde el altar de la vanguardia, se coloca por encima del pueblo. Los criollos estamos en el pueblo, no estamos por encima del pueblo. Nosotros somos parte del pueblo, no somos la cresta de la ola, no somos el altar de la vanguardia. Nosotros somos de la masa del pueblo. Un comentario, Jonas, si me permites. Sí, querido, no. Yo, mira, yo no comencé a amar Argentina ni por Gardel ni por Maradona, ¿ya? Sino por Atahualpa Yupanqui. Eso es. Maravilloso. Atahualpa Yupanqui es uno de los grandes criollos de nuestra tierra, ¿no? Que ha escrito temas y ha compuesto canciones que quedaron en el historial del cancionero popular argentino e hispanoamericano de todos los tiempos. Pero el llamado mío es, muchachos, muchachas, si no desarrollamos lo nuestro, lo que nos fue dado, lo cotidiano, aquello que es nuestra hoguera, nuestro hogar, nuestra cotidianidad. ¿Por qué nos sentimos cultos cuando viajamos a Europa? ¿Por qué nos sentimos cultos cuando conocemos a Miami así? Si no conocemos Salta, no conocemos ni siquiera el interior de nuestra provincia. Son cosas que tenemos que repensar porque los europeos valoran su cultura y valoran sus tradiciones. Anda, metete con la tradición de los ingleses. Anda a meterte con el idioma de los ingleses. Anda a meterte con los valores de los ingleses. Es increíble la capiti diminutio que tenemos nosotros, que hacemos la O con un vaso. Estamos colonizados culturalmente. Para mí es indignante. Y cuando leo Heráclito que dice que los dioses están en lo nuestro, y yo conozco un criollo que me dice que los dioses están en Europa, hay algo que no está funcionando, hay algo que nosotros no estamos entendiendo de la vida, que es el malestar en la cultura. El malestar en la cultura, nos sentimos incómodos, sentimos que algo nos falta, y en ese vacío nosotros queremos desarrollar, ¿no es cierto?, la cultura de otro, pensando que eso nos va a encontrar a nosotros nuestra identidad. Silvia, querida, ¿querés decir algo? No, disculpe. No. Vamos a ver otra anécdota de Heráclito que va a pintar mejor esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, que está en la página vamos a la página 35. La página 35 del Heráclito dice: el conocimiento de estas observaciones nunca debe inducir a la opinión de que el mero dominio de los relatos de la mitología y de la fantasía poética de los dioses constituyen ya un saber sobre ellos. No piensen que hacer teología es saber de los dioses, está diciendo. Además, la referencia de los griegos a los dioses es un saber y no una fe. Por ejemplo, Artemis es, ¿no es cierto?, la hermana de Apolo. Artemis aparece con antorchas. Fíjense, para seguir con el tema del pir, del fuego, ¿no? Artemis, antorchas en las manos. Es llamada forfagos, portadora de luz. Esencia de la luz, faos, es la claridad sin la cual nada aparece, sin la cual nada puede salir de lo oculto a lo desoculto, a lo desoculto. Y en esta anécdota se cuenta cómo Heráclito, en un momento, está
en el templo de Artemis, jugando con los niños. Y dice así: una historia muestra un lugar cotidiano, el horno, ¿no es cierto? El horno. Y dice, esta historia dice así: de Heráclito, en la página 43, se cuentan unas palabras que habría dicho a los extraños que habían llegado con la intención de observarlo. Al llegar, lo vieron calentándose junto al horno. Allí permanecieron de pie. Él los animó a entrar diciendo: también aquí están los dioses. Pero la otra historia dice: pero él se dirigió, saliendo de ahí, al santuario de Artemis, donde está el templo de la diosa, para jugar dados con los niños. Volviéndose a los efesios que se pusieron de pie a su alrededor, les dijo: vosotros, canallas, ¿qué os sorprende? ¿No es preferible hacer esto que cuidar de la polis? ¿Qué estaba haciendo Heráclito? Esto es algo muy, muy interesante, porque cuando van a verlo para encontrarlo haciendo algo extraordinario, se está calentando las manos en el horno, y ahí están los dioses. Y en el templo de la diosa se pone a jugar a los dados. Este Heráclito es muy raro. Heráclito es muy extraño. ¿Cómo puede ser que en el templo de la diosa no buscan los dioses, sino que juega con los niños? Y en el horno donde uno se calienta, busca a los dioses. Bueno, ustedes leen en consonancia con este principio, capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, y el apóstol Pablo dice: Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre. Tienen Biblia, búsquenlo, capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo en Atenas. Como si necesitase de algo, pues él da vida y movimiento a todos. Obviamente que si nosotros buscamos a los dioses en el templo, en lo cotidiano, no podemos vivir la espiritualidad, estamos viviendo en el simulacro, seguimos en el simulacro. Acá lo que está queriendo decir Heráclito es que los templos religiosos son un simulacro. ¿Por qué son un simulacro? Porque el verdadero templo de Dios, la verdadera morada de los dioses, es nuestra vida cotidiana, es nuestra vida común, es lo cotidiano, es lo cercano, es lo próximo. Fíjense, ¿no? Amar al prójimo. ¿Qué significa prójimo? La palabra prójimo viene de próximo, el cercano, el cotidiano, el que está cerca. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi primo, a mi hijo, a mi prima, a mi tía, a mi padre, a mi madre, a mi hermano? Lo que está diciendo Heráclito es: no nos engañemos. El etos es el daimon del hombre. El etos, la costumbre, lo cotidiano, ese es el daimon del hombre. Ahí está, ahí es donde se juega la religiosidad del hombre, en ese etos, en esa costumbre, en esa morada. Qué lindo lo que nos está compartiendo Alejandro, ¿no? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. No nos engañemos, muchachos y muchachas, no nos engañemos. Los templos no nos van a ser espirituales si nosotros no podemos convertir nuestra vida cotidiana en un templo. Y lo decía el Nuevo Testamento: nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es nuestra vida la que tiene que ser templo del Espíritu Santo, no ir a los domingos a la misa para golpearnos el pecho y vivir de lunes a viernes como si nosotros no tuviésemos Dios. Esa no es la manera.
en la que Heráclito entendió la vida del hombre. Heráclito está diciendo, no nos engañemos. El templo en el que habitan los dioses no son esos pedazos de piedras. Tenemos que hacer de nuestra vida cotidiana un templo germinando, abonando, germinando aquello que es nuestro, porque lo primero que tenemos que hacer para poder hacer una buena filosofía es conocer nuestra identidad. Esa fue una frase que yo escuché de Foucault, y me gustó mucho lo que dijo Foucault una vez. Un pueblo no puede crecer si no hace su filosofía, porque la filosofía de cada pueblo es la expresión de su cultura. La filosofía de un pueblo es la expresión más alta de su cultura. Un pueblo que hace su propia filosofía es un pueblo que está siendo libre. Ahora, nuestra filosofía no puede ser expresión o reflejo solamente de la filosofía de los europeos. Tiene que surgir de las necesidades y el ambiente existenciario en el que nos movemos nosotros. Por eso Heráclito es el pensador de lo cotidiano. Unas palabras del propio pensador también están presentes los dioses. La historia muestra, al contrario, el lugar de un dios, el santuario de la diosa Artemis, pero justamente aquí el pensador no se ocupa de la presencia de la diosa, presencia sobre la cual reposa todo su abrigo junto al horno. El domicilio del pensador muestra cada vez precisamente lo contrario de lo que se podría esperar. En el horno nos decepcionamos, en el santuario nos sorprendemos. Nada aparece sobre el modo y la esencia del pensador, o incluso de su pensar. Por lo menos no inmediatamente, por lo menos no para el ojo meramente curioso de la gente, del grupo y de la cultura. Este ojo solo ve lo que aparece de inmediato, lo evidente para el ojo. El ojo de la muchedumbre no tiende a observar aquello que se muestra por encima de la apariencia. El ojo de la muchedumbre no tiende a observar aquello que se muestra por encima de la apariencia. El horno indica el pan y el fuego, y en el fuego el ardor y la claridad. El hombre racional ve un horno, y quien, como hombre racional, aún hoy lee esa historia inocente del pensador junto al horno, debe encontrar con razón que se va demasiado lejos, cuando aquí se pretende encontrar una señal del fuego o incluso un indicio de ardor y de luz. El juego de los niños, relatado en la segunda historia, indica lo relajado y la serenidad, el balanceo y la libertad del juego, que precisamente por ser juego posee su regla y su ley, y permanece ahí en el límite y en la contingencia, en aquello que llamamos mundo, donde los jugadores están inmersos sin, empero, hundirse. ¿Y qué es el juego? ¿Qué entienden ustedes cuando alguien les dice, por ejemplo, yo les digo una frase de Platón, y vamos a ver si podemos entenderla, la frase, en virtud de nuestra vida cotidiana? Yo les digo la frase, la filosofía es un juego. ¿Alguien se anima a hacer una interpretación de la frase? La filosofía es un juego. ¿Cómo podrían interpretarla esa frase? A ver. A ver, ¿quiénes tengo acá? Jorge, Silvia, Alejandro, Federico, Román, José, Luciana. Cualquiera que se anime, estamos bien. ¿Qué significa que la filosofía es un juego? ¿Qué entienden ustedes por esto es un juego? ¿Lo entienden de una manera? Mira, Jonas, quizás diría para comenzar que en el juego sucede una especie de paradoja, una situación
un poco reveladora. Quizás tenemos una dualidad de posibilidades entre la seriedad de ponernos de acuerdo, de imaginar que esto es real, y al mismo tiempo tenemos como alas, tenemos como libertad, porque el juego yo creo que transita en ese ámbito, entre Bueno. algo de ser. Qué bueno, Román. Realmente dijiste todo lo que había que decir al respecto y muy, muy sintético. La verdad que es así. Gracias, ¿Alguien gracias. más? No, por favor, Román. ¿A alguien más se le ocurre qué significa que la filosofía sea un juego, que la vida sea un juego? Porque por de pronto, a ver, ustedes toman esta frase del curso y la sacan de contexto y dicen, ah, la vida es un juego. O sea, es como que decir, está jugando conmigo, ¿no? Porque a veces decir, está jugando con mis sentimientos, es una manipulación. Pero bueno, acá Román nos introduce la categoría de la seriedad. De la seriedad. El juego es bastante serio, ¿no? Como nosotros vimos una frase de Antonio Machado, no sé si la vimos con ustedes, que Antonio Machado dice, un golpe de ataúd en tierra es una cuestión bastante seria. ¿Quién más se anima a aventurar una interpretación? Jonah, yo lo vería como que todos los juegos se caracterizan por una dinámica. En el caso de la filosofía, la dinámica sería que cada uno maneja un tipo de pensamiento y a la hora de ir avanzando cada casillero es gracias en sí a ese enfoque de pensamiento que uno va construyendo, y el ganador sería el que de alguna forma llega a la idea, digamos, no sé, sería a la mejor idea o el conocimiento en sí más completo, quizás, ¿no? Viéndolo o interpretándolo así. Bueno, me gusta, me gusta. Cada uno tiene una regla del juego y respetando esa regla del juego puede llegar a la meta. ¿Algo así? Claro, desde el conocimiento, desde el pensamiento, ¿no? El pensar cómo uno va, digamos, armándolo al conocimiento en sí. Perfecto. Bueno, me gusta mucho la interpretación de Luciana también. Es bastante profunda. Gracias, Luz. Bueno, a ver quién se anima sí, a hacer una a mí interpretación. me parece, en lo personal, no tengo idea del contexto en el que habla Platón, pero cuando se habla de juego, como la fase lúdica de cada persona, yo no lo veo tanto como el ganador, sino como aquello que divierte, aquello que se goza. Es decir, en una antropología, no sé, como el análisis transaccional, la variedad del padre, el adulto y el niño, y solo el niño es capaz de jugar porque solo el niño es capaz del goce, así. No, yo lo entendería desde esa perspectiva, digamos. No se filosofa para solo resolver, sino grandes cuestiones, sino también para satisfacer una necesidad no sé, que no es racional, por decirlo así, no sé. Ahí vamos bien, vamos encaminados, pero los tres han dicho algo que es totalmente cierto. Román dijo, el juego es lo más serio. El juego es libertad, pero es seriedad. Maravilloso. Luciana dijo, el juego tiene unas reglas, que en la filosofía es una regla del pensar, ¿no es cierto?, para llegar a una meta que es la verdad. Y Alejandro dice, solo los niños pueden jugar. Y Jesucristo dice, sean como niños, que solo los niños heredarán el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí, porque es de ellos el reino de los cielos. Ahora vamos incorporando todo esto para entender lo que dice Heráclito, porque es lo que recoge Platón, es lo que está presente en la tradición cristiana, y es lo que va a recoger Heidegger, y es lo que va a desarrollar Gadamer con el tema del juego. Acá yo tengo muchachos, a ver, está Román, José, Federico, Alejandro,
Jorge, en algún momento alguno de ustedes ha jugado partidos de fútbol. Es inevitable que alguno de nosotros... ¿Cómo? Enseguida me desocupo, a las 20 horas ya te digo. Nieves, ¿estás hablando con nosotros? Sí. Sí, decinos, Nieves, te escuchamos. Nieves. Quizás Nieves estaba hablando con alguien más. Bueno. No, es que justo me había entrado en la llamada, pero gracias. La verdad que, bueno, antes que se me vaya la idea, yo configuro la vida a esto que vos estás pidiendo, una opinión, con un juego de ajedrez, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que poner el empeño, no solo las reglas que dice la señorita Luciana, el señor Alejandro, porque las reglas sí, pero también hay que ser ingenioso para jugar, ¿no es cierto? Y hay que poner, arriesgar y saber dónde está el peligro y dónde podés ganar, pero también se me ocurre en la vida, como ese juego, ya que estamos con el tema de la tradición, se me ocurre el tema de un juego tan simple para los gauchos que era la taba, ¿no es cierto? La taba es un hueso, lo tiran y sale la suerte y bueno, eso también es la vida, ¿no es cierto? Porque es como un juego así de azar, que si sale esa parte que tiene que salir es suerte, si no es la yeta, la mala suerte, ¿no? Y bueno, es así la vida, es un poco de ingenio, de poner en juego todo lo que sabemos, nuestras capacidades, pero también es una cuestión así de tirar la taba, ¿no? De jugarse así, de a ver qué pasa, y nada más, sin ni pensarlo, porque no siempre es nuestra capacidad, ¿no? A veces el vivo que dice el gaucho gana, ¿sí? Eso es lo que yo veo, y bueno, Heráclito que nos configura una vida de cambios, digamos. ¿Por qué hay cambios? Porque cuando le pegamos esa suerte, obviamente todo cambia, ¿sí? Todo es mejor, todo ha sido, no sé, algún ángel, algún Dios que nos ha estado acompañando, ¿sí? O el mismo demonio a lo mejor, ¿ves? Pero bueno, los juegos de campo tienen mucho ingenio, me parece que es el ingenio a veces, ¿sí? No sé, que yo aporto, no sé. Qué bueno, Nieves. Bueno, hay algo que vamos a rescatar de lo que vos decís, es que el resultado es imprevisible, está abierto. Que la filosofía sea un juego significa que no sabemos cómo termina. Nadie que va a jugar juega verdaderamente si ya sabe cómo termina el resultado. Es decir, no es interesante un partido de fútbol donde ya se sabe quién va a ganar. No es interesante. Es muy interesante el partido de fútbol o el partido de ajedrez cuando no se sabe quién es el que va a ganar, cuando está latente la posibilidad de que gane cualquiera de los dos. O sea, la apertura a un resultado abierto es fundamental para un juego. Ahora, vamos a recoger todo lo que han dicho ustedes. Por un lado, el juego se da en libertad. No hay juego si alguien está obligado a jugar. Si alguien está obligado a jugar, ya no hay juego. Cuando alguien está obligado a hacer algo, eso se llama trabajo. El juego no es un trabajo, porque el trabajo es para la concepción hebrea, es una maldición. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, es el castigo de Dios al pecado de Adán, no es una bendición. Nosotros lo vemos como una bendición, pero originariamente fue un castigo el trabajo, porque Adán y Eva en el paraíso no trabajaban, jugaban. Y en el paraíso nosotros no vamos a trabajar, vamos a jugar. Bien. Ahora, cuando nosotros vemos al niño jugar, ¿el niño juega seriamente
¿El niño se toma en serio el juego y quiere ganar? ¿O al niño le da lo mismo ganar o perder? No, y el niño se lo toma en serio. Para el niño el juego es serio. Está jugando en serio. Él sabe que es un juego, pero está jugando en serio. Pero no deja de jugar. El niño quiere jugar y sabe que es un juego. Y quiere ganar en el juego. Y sabe que puede perder, pero no quiere perder, quiere ganar. Nosotros cuando, por ejemplo, jugamos al fútbol, nosotros vemos que siempre hay en el fútbol, sobre todo el que va al arco, ¿no?, el plomo que no quiere jugar. El plomo que está en el arco y no le pone onda, y no saca las pelotas, o el que no corre, el que no le pone ganas. ¿Y vos qué le decís? Dale, corre un poco, mete ganas, ponele ganas, corre con ganas, salí a achicar las pelotas, marcá, corre, pateá, cuerpeá. Nosotros queremos que juegue con ganas, queremos que se meta en el partido, pero ese es el que no se lo toma en serio el juego, porque nosotros vimos que Román dijo, en el juego hay seriedad. Para que uno juegue se lo tiene que tomar en serio. Si uno no se lo toma en serio el juego, no puede jugar. Pero Luciana dijo, hay reglas del juego. Yo no puedo agarrar la pelota con la mano. Hay reglas. Para que nosotros ganemos hay que cumplir ciertas reglas. Y después está el plomo, que se olvida que es un juego. Y por ejemplo empieza a meterle codazo a los amigos, comienza a meterle patada a los amigos, lo quiebra al arquero por tirarse con la plancha para adelante, lo quiebra al amigo, lo codea, quiere ganar a costa de todo, se putea con los compañeros. Bueno, él se lo tomó demasiado en serio. Se la tomó demasiado en serio a la cosa. Y se olvidó que es un juego. En la vida pasa algo similar a lo que está diciendo Heráclito. Ojo, que es un juego. No es para matarlo al hermano, ¿eh? O sea, no es para matarlo al hermano. No es para saltar con los codos. La vida no es para saltar con los codos, saltar a cabecear con los codos. No es para eso, no se gana, no está hecha para ganar a costa de cualquier cosa. Fíjense qué interesante, ¿no? No te olvides que es un juego. Pero jugalo. No se hace el plomo que por ser un juego se tira chanta y dicen, pero sí es un juego. Es un juego. El displicente. El displicente es el que dice, pero es un juego. ¿Cómo le voy a poner ganas si es un juego? Y acá está diciendo Heráclito, y lo está diciendo muy claramente, dos cosas, ¿no? Está diciendo, jugalo al juego, comprometete con el juego, jugalo seriamente como los niños que juegan y quieren ganar. O sea, ponerle la seriedad que necesita el juego, jugalo, pero no te olvides que es un juego. Porque en el momento en el que vos te olvidás que es un juego, es cuando empezás a matarlo al hermano. Cuando empezás a robarle al hermano. Porque te estás olvidando lo que dijo Luciana. Hay reglas. Y las reglas no son ni el codazo, ni la mentira, ni el... Está serio. Está buscando a los dioses, la seriedad. Y en el templo de Artemis, donde todos están serios, él juega. Él es libre, como decía Román, maravillosamente. Ahora, ¿por qué un tipo donde uno tiene que estar relajado y libre, que es en el horno, está buscando a los dioses con toda seriedad? Y en el templo de la diosa, donde todos están serios, está jugando con toda libertad. Porque lo que nos quiere enseñar Heráclito es, ojo,
allá donde están aquellos que se toman demasiado en serio las cosas, en ese lugar donde se toman demasiado en serio las cosas, surgen las guerras, las muertes, las traiciones y las mentiras. No, no, no. La vida es demasiado seria. Yo tengo que tener plata a costa de cualquier cosa. Es demasiado seria la vida. Es demasiado seria la vida. Si yo no tengo plata, me muero. Yo tengo que perder todo el tiempo de mi vida en hacer plata, porque en este mundo el que no tiene plata no es nada. Es demasiado seria la vida. ¿Y cómo va a hacer para tener plata? Como sea. Me casaré con el que me tenga que casar, tendré que hacer lo que tenga que hacer, traicionaré al que tenga que traicionar, venderé al que tenga que vender, haré lo que haya que hacer. Yo voy a tener plata. La vida es demasiado seria. Y Platón y Heráclito te dicen, no, tranquilos, tranquilos. Es un juego, tranquilos. No se olviden de la libertad. No se olviden de la diversión. No se olviden del calor de la vida humana. Diviértanse. Ah, bueno, entonces si la vida es una diversión, vamos a hacer lo que sea, vamos a disfrutar de esta vida, ya está. Vamos a perder el compromiso y la responsabilidad. No, es un juego que hay que jugarlo, y hay que jugarlo seriamente, y hay que jugarlo responsablemente. ¿Se dan cuenta del equilibrio que hay que tener? El equilibrio de aquel que, porque la vida es un juego, renuncia a la seriedad y se mete en el templo de Artemis a rezar. Y porque la vida es demasiado seria, no busca a los dioses en el horno. No busca a los dioses en lo cotidiano. Entonces, ¿qué hacen? Los que se toman demasiado en serio las cosas. Buscan a los dioses en los templos y en su vida son un desastre. Ahí está el simulacro. Y aquellos que no se toman en serio la vida, en la fogata lo único que buscan es el calor, calentarse, pero no buscan a los dioses en lo cotidiano, porque no se están tomando en serio las cosas. Yo pienso que acá Heráclito nos está mostrando la seriedad de lo cotidiano y la libertad de lo sagrado. En lo sagrado, en el templo de Artemis, Heráclito es libre. Y en aquello que aparentemente somos libres como lo cotidiano, Heráclito es serio. Tómense en serio lo que es serio. Y diviértanse de aquello en lo que los hombres se ríen. Esto que yo les digo es muy hermenéutico. Ya les voy a leer un texto para que ustedes entiendan por dónde va Heráclito, porque hay alguien que entendió muy bien Heráclito, y vamos a leer un libro, una parte de un libro de Kierkegaard, que él desarrolla, a ver si lo encuentro. Acá está. Vamos a ver. Sí. Bueno, acá está. Perfecto. La enfermedad mortal de Søren Kierkegaard, más conocida, comúnmente conocida como el Tratado de la Desesperación. Y con este comentario de Kierkegaard van a entender perfectamente lo que dice Heráclito. A ver. Ahí está. Vean. Dice Kierkegaard. Página 28 de Editorial Trotta, Kierkegaard, la enfermedad mortal, el tratado de la desesperación, el cristianismo
es el que le ha enseñado al cristiano a pensar de manera tan altamente animosa sobre todas las cosas terrenales y mundanas, incluidas la misma muerte. El cristianismo ha descubierto una miseria, la enfermedad mortal. Para el cristiano es como una broma todo lo que el hombre natural considera horroroso. Por eso, cuando éste hace la descripción de todos los horrores y ya no acierta a nombrar ninguno más, el cristiano no puede por menos que tomarlo a cierto modo de risa. El cristiano se ríe de lo horroroso para el mundo. Lo que es horroroso para el mundo, para el cristiano es una risa. Tal es la distancia que existe entre el hombre natural y el cristiano. Algo similar a la que media entre el niño y el adulto. Aquello por lo que el niño tiembla no es nada para el adulto. El niño no sabe lo que es horrible. El hombre lo sabe y tiembla ante ello. En primer lugar, el defecto del niño consiste en que no conozca lo que es horrible y además, como consecuencia de su ignorancia, en que se espante de lo que no es horrible. Solo el cristiano sabe lo que ha de entenderse por enfermedad mortal. Como cristiano ha recibido un ánimo que el hombre natural desconoce por completo. Un ánimo que recibió precisamente al aprender el temor por lo que es soberanamente horrible. Un hombre siempre consigue ánimo del siguiente modo. Cuando teme un peligro mayor, el hombre siempre se siente con ánimo para arriesgarse en un peligro más pequeño. Y cuando tiene un temor infinito ante un peligro único, entonces todos los demás peligros nos resultan como inexistentes. Pero eso espantoso que el cristiano aprendió a conocer es la enfermedad mortal, la desesperación. Para el cristiano es como una broma todo lo que el hombre natural considera horroroso. Y es horrible todo aquello que para el hombre natural es una broma. ¿Es una broma para el hombre natural estar sentado frente a una fogata? ¿Es una broma? ¿Es algo totalmente ordinario, totalmente secundario? ¿Es algo totalmente secular? ¿Es totalmente, por decir así, profano estar frente a la fogata, cocinar, hacer el pan, tomar un mate, bañar al perro? Son cosas ordinarias. Para el mundo natural, eso que es ordinario, para Heráclito es lo más sagrado, estar frente al horno. Y para el mundo es lo más sagrado. El templo de Artemis, para Heráclito es una broma. Se pone a jugar dados, porque para Heráclito es más sagrado jugar a los dados con los niños que venerar a Artemis en el templo. Y hoy nosotros estamos ante un mundo donde la tecnología nos acerca de los que están lejos y nos aleja de los que están cerca. Y nosotros mediante internet podemos chatear con un amigo que está en el Congo belga y no sabemos lo que les pasa a nuestros padres, y no sabemos lo que necesitan nuestros hijos, y no sabemos si nuestro hermano vive en soledad, si hay un primo que la está pasando mal, no sabemos si hay un pariente que se quiere suicidar. Pero nosotros chateamos con amigas en Francia. Yo tengo amigas que me mandan fotos de la Torre Eiffel, pero yo no sé si mi papá se siente solo o no se siente solo, si mi mamá tiene miedo o no tiene miedo, si se despierta contenta o se despierta triste, si mi primo me necesita o no me necesita, si hay un vecino que está comiendo o no está comiendo. Ah, pero yo chateo con gente del Congo belga. Heráclito nos enseña que le tenemos que temer
aquello que es importante, aquello que para el mundo es una risa. Tener temor de Dios es realmente preocuparse por lo que es importante. Si tu hermano tiene hambre, si tus padres se sienten solos, si tienen con quién hablar, si tu pareja se siente verdaderamente amada y respetada, si tus amigos se sienten satisfechos con tu amistad, con tu compañía, si tu compañía los eleva, los engrandece, los hace crecer en virtud y en justicia, o los corrompe y los destruye, si realmente estás edificando una pareja en amor, respeto y responsabilidad, o estás en una relación traumática donde los dos se manipulan, donde los dos se destruyen, donde los dos se faltan el respeto. ¿Y de qué te sirve publicar versículos bíblicos en Facebook si estás destruyendo a tu esposa? ¿De qué te sirve hacer yoga todos los días si no podés amar a tu pareja? Si no podés amar a tus hijos, si no podés compartir tiempo con tus padres. No te engañes, no te mientas, no practiques el cinismo contigo mismo, está diciendo Heráclito. Para el cristiano, lo horroroso es aquello que a todo el mundo le causa risa. ¿Cómo puede ser que en un instante se resuelva lo eterno? ¿Cómo puede ser que una decisión en un momento decida toda la eternidad? Bueno, esto para el mundo es una risa. ¿Cómo vas a temblar porque un instante decida lo eterno? Sí, eso es lo que le causa temor y temblor a Kierkegaard. ¿Y qué es lo que le preocupa a todo el mundo? La novia rubia, el auto último modelo y la casa de 3 pisos. Eso es lo que le preocupa a todo el mundo y a Kierkegaard le causa risa. A todo el mundo le preocupa venerar a Artemis, pero no busca a Dios en lo cotidiano. Estos pensadores nos están enseñando a volver a humanizar nuestras relaciones cotidianas y a poner a todo lo rimbombante del capitalismo, a toda la pompa, a todo el lujo que nos vende este sistema, haciéndonos creer que en esa pompa y en ese lujo nos vamos a desarrollar, ponerlo en su lugar, ponerlo en el lugar del simulacro. Y nosotros no vamos a jugar el simulacro. Por eso no tenemos que crear tesoros donde corrompe la orina y el moho. Tenemos que construir tesoros en el cielo, porque esos tesoros no se corrompen nunca. Y es esa edificación espiritual la que desarrolla lo que nosotros somos. Nosotros somos millonarios cuando edificamos lo que somos, no lo que tenemos. Hay un libro muy hermoso de Erich Fromm que se llama Ser y Tener. Lo importante no es tener, lo importante es ser. Es edificar lo que somos, edificar nuestra morada, que es para nosotros nuestro daimon. Esa morada es lo cotidiano, esa morada es aquello que se nos fue dado para cultivarlo, para desarrollarlo. Los elementos endógenos de nuestro desarrollo es nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra tradición, nuestra familia, nuestra mujer. ¿Cómo yo voy a estar pensando en satisfacer a la mujer del otro si yo no tengo a mi mujer satisfecha? ¿Cómo voy a estar pensando en ayudar económicamente a los otros si yo no ayudo económicamente a mi familia? ¿Cómo voy a pensar en el crecimiento espiritual de los otros si yo no pienso en mi crecimiento espiritual? Empecemos a desarrollar lo nuestro. Empecemos a cuidar aquello que nos fue dado. Aquello que nos fue dado para cultivar. Fíjense, la palabra cultura viene de colere, cultivar, cultivar lo nuestro, cultivar aquello que nos fue dado. Esto no es una apelación al egoísmo, todo lo contrario. Lo que nos fue dado es cuidar mi tierra,
cuidar mi pueblo, cuidar mi patria, cuidar mi familia, cuidar mi entorno, amar al próximo. Ama al próximo como a ti mismo, al próximo, al que tenés cerca. No seas hipócrita. Si odias al que tenés cerca, ¿por qué querés quedar bien con el que está lejos? Estás sentada en la mesa con tu familia, estás sentado en la mesa con tu familia chateando con amigos que viven en el Congo belga y no sabes lo que siente tu familia y no sabes lo que necesita tu familia. No practiquemos el cinismo. Lo importante, donde va, y a poner la pompa y el lujo en su lugar. Y que nadie se engañe, que nadie piense que se va a desarrollar como persona en la pompa y en el lujo. Ustedes saben que no son los viajes a Francia ni a Nueva York los que lo van a desarrollar como persona. Pueden viajar, pero no piensen que eso los va a hacer desarrollarse. No piensen que eso los va a hacer cultos. No piensen que aprender 8 idiomas los va a hacer cultos. No se engañen, no practiquen el cinismo con ustedes mismos. No piensen que van a ser filósofos por conocer el pensamiento de gente de otro lugar. Empiecen a conocer lo suyo. Empiecen a aceptar su identidad. Acepten su raza, su lengua, su tradición, su cultura, su pueblo, su historia, sus costumbres. Yo pienso que esta clase valía darla, justamente hoy teníamos que dar, por el programa se tenía que dar Heráclito, pero decidí darle esta impronta a la clase porque es el Día de la Tradición y además porque el curso está perfilado a deseurocentrizar el pensamiento, ¿no?, de nuestro, a decolonizar el pensamiento nuestro, a mostrar que las claves del desarrollo no son exógenas, no vienen de afuera, no son importadas, como planteaba Sarmiento. Para los romanos, los bárbaros son los que viven afuera. Para Sarmiento, los bárbaros son los que viven adentro. El gaucho, el criollo y el indio son los bárbaros para Sarmiento. Los ingleses y los franceses y los alemanes son los civilizados. Fíjense, ese es el padre de nuestra cultura educativa, ese es el maestro al que veneramos nosotros, a ese Sarmiento nosotros le hacemos actos. Yo cuando viajé a Brasil encontré escuelas que se llaman Domingo Faustino Sarmiento, escuelas que se llaman Bartolomé Mitre, en Brasil. No puede ser que nosotros le llamemos civilización a Europa y a lo nuestro le llamemos barbarie. ¿Qué clase somos nosotros? ¿Qué clase de hombres somos nosotros? ¿Cómo podemos tener esa capiti diminucio? Nosotros vivimos en lo que era el peor castigo de los romanos. Los romanos tenían el peor de los castigos para los traidores a la patria, que se llamaba la damnatio memoriae. ¿Qué es la damnatio memoriae? Borrar del hombre toda su historia. Borrar del hombre todas sus huellas para que él muera sin rastro, como si él nunca hubiese existido en la tierra. Bueno, nosotros nos autoflagelamos con la damnatio memoriae, olvidando nuestra historia, olvidando nuestras raíces. Nosotros agarramos y hacemos filosofía latinoamericana, empezando por 1810, como si no hubiese filosofía en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. En Hispanoamérica tuvimos grandes filósofos. De hecho, uno de los maestros de René Descartes fue mexicano. El que le enseñó lógica a René Descartes fue un jesuita mexicano, nacido en México. Nosotros tenemos grandes exponentes en nuestra filosofía, Nimio de Anquín, Silvio Maresca, un filósofo cimarrón como Alberto Buela, Nimio de Anquín, Oscar del Barco, Ismael Quiles. Tenemos a grandes filósofos como Arturo Sampay, como Tomás Casares. Tenemos grandes filósofos, pero nosotros no los conocemos.
Nosotros queremos estar al tanto de lo que dice el último alemancito de moda, pero no conocemos lo nuestro. Bueno, yo creo que ya los tengo cansados con el mismo reclamo, pero no me voy a cansar de hacer el reclamo porque no me canso de verlo. No me canso de verlo. Yo trabajo en una universidad donde todo el tiempo traen gente de afuera y no conocen a los que tenemos adentro. En fin, en Salta tenemos grandes filósofos, pero ellos quieren traer gente de afuera. Bueno, así estamos. Mientras no sepamos valorar lo nuestro de Colonia, ninguna patria se desarrolla amando al otro más que a sí mismo. Ninguna patria se desarrolla amando más a los ingleses que a los nuestros. Jonathan. Sí. Comparto profundamente el hecho de... ¿Dónde estás? Ah. Sí, te escucho, Sandrita. Comparto totalmente lo que vos decís, esta visión que se tiene del exterior, ¿no es cierto? Y lo poco que uno valora. Ahora mi pregunta va a estos filósofos locales que vos mencionaste. ¿Filosofía imparte? Bueno, muchos, obviamente que es imposible hacer filosofía totalmente desligado de la filosofía occidental. Es imposible empezar de cero. Pero han pensado, ¿no es cierto?, en nuestras situaciones, han hecho filosofía sobre nuestros dramas históricos, han hecho filosofía sobre nuestra cultura, ¿no es cierto? Qué sé yo, pienso, por ejemplo, en Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana. Pienso en Alberdi, que a los 26 años escribió Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, a los 26 años. Pienso en el Martín Fierro, pienso en grandes autores como Manuel Ugarte, La Patria Grande. Pienso en autores marxistas que pensaron la cuestión argentina como Milcíades Peña. Pienso en Arturo Jaureche, el Manual de las Onceras. Pienso en Scalabrini Ortiz. Pienso en Homero Manzi. Pienso en José María Rosa. Pienso en Hernández Arregui, la forjación de la conciencia nacional. Pienso en grandes filósofos mexicanos como José Vasconcelos, que habló de la raza cósmica. Pienso en la derrota mundial de un filósofo mexicano, ya me voy a acordar el nombre, escribió un libro muy, muy hermoso que se llama La derrota mundial. Pues yo podría hacerles una lista de 2000 libros. De Salvador Borrego. Salvador Borrego, La derrota mundial. Es un libro extraordinario para entender cómo el lobby hebreo internacional fue configurando una historiografía que dejó en jaque al nacionalismo, porque obviamente nada le interesa más al sionismo que destruir el patriotismo en los pueblos. Bueno, ¿cómo nosotros no vamos a conocer lo nuestro? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo voy a viajar a Inglaterra y me digan, che, cántate una samba? No conozco ninguna samba, yo escucho los Beatles. ¿Se pueden imaginar lo que piensan los ingleses de nosotros cuando hacemos eso? ¿Se imaginan la concepción de nosotros que tienen? Estos tipos no tienen identidad. Estos tipos no tienen amor propio, no tienen raza, no tienen nada. Si un tipo no conoce lo suyo, no conoce nada. Si un tipo no ama lo suyo, no ama nada. Por eso, amen la fogata, amen el hogar, amen su familia, amen a los suyos, cultiven a los suyos, cuiden a los suyos. No piensen que si no conocen a su Salta van a hacer cultos conociendo de memoria París o el Congo belga. No se engañen, no se mientan, no se escapen de sí mismos.
no se fuguen de sí mismos, no se centrifuguen. Yo no les estoy diciendo que no viajen, que no estudien idiomas, yo viajo, yo estudio idiomas, no hay problema. Pero no se engañen, no es eso lo que nos desarrolla. No es eso lo que nos cultiva. Cultivar, cultura viene de cultivar. ¿Cultivar qué? Tu tierra. Cultura viene de colere, cultivar tu tierra. Eso es lo que te da cultura, la relación con tu tierra, con tu naturaleza, con tu terruño. Ese es el Heimann del que habla Heidegger. Ahí es donde nos tenemos que desarrollar. Ese es el lugar en el que nosotros tenemos que crecer. Vamos a ver, cada filósofo, vamos a ver cómo nos va a llevar a esta idea. Perdón, Jonathan, un breve comentario a lo que estás diciendo que suscribo completamente. Lo interesante es primero que nosotros tenemos una tradición que es muy rica, es muy profunda, o sea, y cuando uno conoce un poco también se da cuenta que no todos los pueblos tienen tradiciones como las nuestras, que son tan hermosas y tan logradas, ¿no? Y por otra parte, aludiendo a una conferencia que vos nos has compartido hace poco con un teólogo musulmán, es que en nuestras tradiciones encontramos una universalidad extraordinaria justamente porque en nuestras raíces está lo afro, lo americano, lo hispano y a través de lo hispano también lo árabe. Y entonces hay una riqueza que nosotros tenemos en nuestro bagaje cultural que es maravillosa. Es decir, en nuestra sociedad tenemos el lujo de la convivencia de sirios, libaneses, hispanos y a su vez nuestras tradiciones americanas. En Santiago del Estero hay regiones que son quichua hablantes. Atamisqui, por ejemplo, un lugar aquí cerca de Santiago, donde hace 50 o 70 años atrás se hablaban 3 idiomas y todos lo manejaban. El castellano, el árabe y el quichua. Y lo manejaba toda la población justamente por esta riqueza que tiene el mestizaje de nuestro pueblo. Por eso también, y este es lo último, por ahí a veces se cae en cierto fundamentalismo cultural, como uno ve hoy ciertas visiones de los pueblos originarios que parecen que rescatan una tradición, pero excluyente, ¿no? Entonces atacan al cristianismo, atacan a la raza blanca, etc. Claro, y cuando uno se encuentra con ese fundamentalismo ejercido por personas que por otra parte viven de manera bastante occidental muchas cosas, claro, eso produce un rechazo, pero las raíces de nuestra cultura son riquísimas. No es solo una posición cerrada el amar nuestras tradiciones, sino el realismo de ver que nuestras raíces son hermosas y por otra parte comprenden una diversidad cultural vastísima en una síntesis maravillosa, ¿no? Suscribo plenamente a lo que decís, Alejandro, y adhiero y añado que la raza criolla es de las razas del mundo una de las mejores que hay. La raza criolla es una de las mejores, por 2 razones. Por una que no es tan fundamental, que es porque es la raza más nueva. El criollo es una raza, no es una cultura, es una raza. La mezcla del español con el indio es una raza. Los ingleses cuando viajaron a América no se cruzaron con los indios, los destruyeron por completo. Los aniquilaron por completo los ingleses a los indios, no se cruzaron con los indios. Los yanquis son indios bajados del barco. No son una cruza los yanquis. Los yanquis no son mestizos. Los yanquis son ingleses que nacieron en esta tierra. Nosotros no somos españoles bajados del barco, porque los españoles se cruzaron con los indios. Los españoles han creado una nueva raza cruzándose con el indio. Nosotros somos una nueva raza.
Nosotros tenemos que entender esto de una vez, somos una nueva raza, somos una raza, somos... Lo que pasa es que, claro, el lobby hebreo destruyó el concepto de raza. Porque si habla de patria, sos Hitler, y si habla de raza, sos racista. No, yo puedo hablar de raza y no ser racista. Puedo hablar de patria y no ser nacionalsocialista. No caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa. ¿Y por qué la raza criolla es la mejor? O una de las mejores. Porque está en su seno el africano, el español, el portugués y el indígena. Nosotros en nuestra sangre tenemos por lo menos 4 o 5 razas dentro de nosotros. Tenemos 4 o 5 culturas. Díganme otra raza que se haya mezclado tanto como la nuestra. Si ustedes me dicen una sola, yo cambio de pensar. Si me dicen una que tenga 4 o 5 razas que hayan configurado una sola raza como la nuestra. No hay. Por eso, la raza del inglés es pura. Entonces, ¿qué hace el inglés? Combate al alemán. ¿Y qué hace el alemán? Combate al francés. ¿Y qué hace el francés? Combate a la Europa. Es un nacionalismo chauvinista y xenófobo. Es un nacionalismo de exclusión, porque son razas puras. No son mestizos. Como nosotros hemos configurado en nuestro ser el mestizaje, nosotros no necesitamos excluirlo al español, porque el español es tropa propia. Hay autores que le llaman a América las Españas, y me parece bien llamarle a Hispanoamérica las Españas. Si México era la Nueva España, si todas las provincias de Salta tienen nombre en España también. Y España no es tan Europa, ni tan América. Fíjense, si ustedes piensan en España, entienden mejor lo que somos nosotros. Y si piensan en nosotros, entienden mejor lo que es España. España no es solamente europea. Jonathan. Sí, termino esto y te doy, por favor. Nadie puede decir que España es solamente Europa. Y nadie puede entender España si no entiende Hispanoamérica. Si no se entiende España en relación con Hispanoamérica, no se sabe qué es el español. No se entiende qué es el español. España no es ni tan Europa ni tan América. Y nosotros no somos ni tan europeos ni tan indios. Fíjense, somos mestizos, por eso el nacionalismo de nosotros no es un nacionalismo xenófobo, es un nacionalismo de inclusión. Porque nosotros en nuestra raza hemos incluido a muchas razas y en nuestro pueblo hemos incluido a otros pueblos y hemos integrado a todos los pueblos que llegaron a América. Vinieron la inmigración en el siglo XX, la inmigración por la Guerra Mundial, los incorporamos, los integramos. Y estuvo el africano, lo integramos. Y estuvo el indígena, lo integramos. Y al español lo integramos. Nosotros somos una raza que integra. No somos una raza que excluye. Por eso el patriotismo hispanoamericano no es un patriotismo xenófobo, es un patriotismo que construye puentes y no muros. Nosotros no somos patriotas como los alemanes, nosotros no somos nacionalistas como los franceses, nosotros somos nacionalismo de amor. Perdón, Fede, ¿quién era el que quería decir algo? Fede, sí. Bueno, yo... hola, para. Sí, Fede. Si le quieres dar un poco de contenido científico al tema de la mezcla de razas, en ganadería ya está absolutamente comprobado una mejora genética que le han puesto vigor híbrido. Cuando vos mezclas 2 razas completamente distintas, la cruza es mejor, mucho mejor que la suma de la mejor de la genética de ambas razas. A eso se le llama vigor híbrido y está perfectamente estudiado en ganadería. Mirá vos, qué bueno, Fede. Bueno, como vemos entonces, nosotros tenemos gente hermosa, gente querida, gente amada, tenemos mucho para estar orgullosos de nuestra raza, tenemos mucho para estar orgullosos de nuestra historia, de nuestro folclore. Escuchen a los chalchaleros, a los fronterizos, a los cantores del alba, conozcan las leyendas de nuestro pueblo, las tradiciones.
conozcan al criollo, al mestizo, lean a los filósofos que estuvieron en nuestra tierra. Vamos por ahí, entremos por ahí, vayamos por ahí, busquemos los elementos endógenos del desarrollo, no los elementos exógenos. En nuestra escuela se nos enseñó que para hacer civilizada nuestra cultura teníamos que traer franceses con cortinitas y alemanes. Y para Sarmiento era civilizado el que andaba en silla inglesa, el que cabalgaba en silla inglesa. Y Miguel Cané, otro dandy de la oligarquía, porque nuestra oligarquía portuaria piensa que es europea. Y ustedes hablan con Macri, y Macri dijo hace 2 años, nosotros somos italianos bajados del barco. Bueno, no se puede esperar mucho de Macri, ¿no? Bueno, señores, gracias por estar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte más? Un gusto escucharte, Jonathan, de verdad, emocionante, muchas gracias. No, por favor, Román, gracias. Una gran clase, Jonathan, te felicito y bueno, me voy despidiendo y cualquier cosa te escribiré dudas, consultas u otras cosas por WhatsApp. Cómo no, Román querido, un gran abrazo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Un aporte? No hay ningún problema. Bueno, si esto fue todo por hoy, los despido, les doy gracias por estar conmigo, por acompañarme en este curso en el que, bueno, estamos pateando muchos avisperos, así que no se molesten, yo sé que son clases incómodas porque un filósofo si le va a decir lo que ustedes ya piensan y lo que ustedes creen y le va a sobar el lomo no tiene sentido. Los filósofos somos como Sócrates, tenemos que patear el avispero. Así que bueno, les mando un cariño muy grande a todos. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan, de verdad. Gracias, Jonathan. Adiós, compañeros. Chao a todos. Chao.